Recordáis que en el último vídeo os traje este pequeño análisis donde os comentaba que en las próximas horas, que en los próximos días íbamos a tener una gran decisión para el precio de Bitcoin dentro de este triángulo que marcábamos y que teníamos que estar muy atentos si veíamos una ruptura de esta parte de abajo o por el contrario de esta línea de tendencia bajista que llevamos en las últimas semanas, porque eso podría provocar movimientos bastante rápidos del precio de Bitcoin. Teníamos más o menos como target bajista la zona de los $20.600, esta zona de por aquí, porque es el punto donde tenemos ese gap de futuros que muchas veces el precio se le da por cerrar, sea más pronto o más tarde, que no tendría por qué cerrarlo ahora, ¿no? Podríamos irnos a máximos y dejarlos ahí, pero últimamente hay una correlación un poquito rara, por decirlo de alguna manera, con los mercados tradicionales, el dólar y Bitcoin, ¿no? Que sabéis que normalmente si el dólar sube, Bitcoin baja y viceversa, teníamos esa correlación negativa. Pero ya desde hace un tiempo Bitcoin se está moviendo más a su bola y además estamos viendo que el interés abierto en el mercado cripto está aumentando muchísimo, pero el precio prácticamente no se está moviendo. Por eso os digo que en el momento que rompamos o por abajo o por arriba, el movimiento que se forme va a ser muy rápido y muy potente. Si nos acercamos un poco más, también podemos ver que justo hemos tocado esa parte superior del rango, justo hemos rebotado ya 3 veces y es otra de las cosas que decíamos que teníamos que tener en cuenta, porque claro, ya hemos salido de ese gran rango a buscar liquidez, hemos reingresado y cuando sucede esto, por diferentes teorías, tendríamos un porcentaje mayor de que en el caso de romper esta zona de soporte, no solamente fuéramos a buscar esos $20.600, que bueno, serían el primer target, sino que podríamos seguir descendiendo hacia esos $19.200, $19.400. Exactamente lo mismo que sucedió en esta zona anterior en el mes de agosto, donde veíamos la formación de una estructura similar para luego romperla, como os digo, de forma muy rápida y muy potente hasta esa zona de los $19.000. Pero bueno, de momento seguimos en este rango y lo dicho, tenemos que esperar a ver la ruptura clara de esta línea de tendencia bajista o de este soporte y luego ya actuaremos. Además que también comentábamos la formación de esta segunda banderita bajista con esa onda correctiva que se estaba produciendo y que nos llevó a clavar ese primer punto A justo en esta zona y que probablemente comentábamos que esa zona B sería esta de aquí. De momento no ha llegado, podría no llegar, pero coincidiría todo perfectamente con buscar primero esa zona de los $22.800 antes de nuevo decidir si rompemos al alza o si ya buscamos esa zona del punto C, que yo creo que es la que tiene más probabilidades de suceder. Ya sabéis que toda esta información, todos estos análisis los tenéis siempre más día a día en nuestra comunidad gratuita de Telegram, que siempre os dejo en la descripción. Y además la noticia del día de hoy es que Bybit se ha aliado con la gran empresa de Mastercard para sacar su propia tarjeta con la que podremos pagar en criptomonedas, recibir recompensas, lo que queramos. Y además seguimos teniendo plazas en ese bono de $10 gratis que os lleváis al haceros vuestra primera cuenta y depositar al menos $50. Después podríais cobrar los 60 y os ganaríais esa diferencia, ¿vale? También tendréis el enlace en la descripción como siempre. Y ahora vamos a otro bombazo de estos días, algo que podría repercutir en la economía en general y sobre todo también en el mercado cripto, porque ya sabéis que si el mercado tradicional cae, el mundo cripto pues caerá aún más.
y es que China se ha desplegado en Taiwán, o al menos está intentando hacerlo, ¿no? Ya parece haber bastantes tensiones sobre esta guerra de Estados Unidos contra China por el control de Taiwán, por el control de esas empresas de semiconductores de las que hablábamos hace ya bastantes meses y que decíamos que es que esas empresas de Taiwán iban 20 años más adelantadas que el resto del mundo tecnológicamente hablando, así que imaginaros lo importante que es tanto para Estados Unidos como para China tener el control de esa tecnología 20 años superior. ¿Cómo podrían implementar todo eso dentro de su país y ser la potencia número uno del mundo? O sea, pensad un poco en todo eso, porque ya os digo yo que si este problema escala, va a ser el diferencial de los próximos 20, 30, 40 años. Las noticias son variadas, Taiwán se prepara para una posible invasión anfibia china, otros medios de comunicación dicen que ya han mandado bastantes aviones, se están preparando para el combate y sobre todo que también han firmado como un convenio con Rusia para ayudarse en contra de Europa, de Estados Unidos. Bueno, ya sabéis cómo va todo esto, y lo más interesante sería ver los dos escenarios de pesadilla para Estados Unidos si China se queda con Taiwán, porque pensad por un momento que si lanzamos esto, que podría llegar a pasar perfectamente con ese cambio de ciclo económico mundial que ya comentaba Ray Dalio, uno de los inversionistas más grandes de la historia, que de hecho hizo varios libros y todo eso, ese cambio de ciclo, es que coincidiría perfectamente con todo lo que está pasando. Un estudio revela cómo cambiará el equilibrio de poderes en Asia si Taipei cae en manos de Pekín, mientras un comité del Congreso de Estados Unidos analiza cómo frenar ese ascenso chino. Yo creo que mucha gente no se está dando cuenta de la repercusión que podría tener todo esto. El Congreso de Estados Unidos está celebrando varias audiencias sobre China, en el que militares y políticos han puesto sobre la mesa los diferentes escenarios de la carrera tecnológica, militar y económica entre las dos grandes potencias del siglo XXI. La pregunta que todos se hacen es cómo frenar ese ascenso chino y el estado de forma de Estados Unidos para mantener su hegemonía mundial en un momento delicado debido a todas esas tensiones por Taiwán, la reciente crisis de los globos espía de Pekín y sobre todo la guerra de Ucrania, que podría haber sido ese primer detonante hacia una gran tercera guerra mundial. Los dos próximos años serán especialmente peligrosos y las capacidades estadounidenses para disuadir una invasión de Taiwán no son las más adecuadas. Estados Unidos se está quedando sin tiempo para confrontar a China sobre Taiwán. Y aquí un experto en el tema habla del mundo después de la caída de Taiwán, en el que describe dos escenarios de pesadilla para Estados Unidos. El primero sostiene que Taiwán sucumbirá ante una invasión del ejército popular chino sin intervención armada de Estados Unidos, mientras que el segundo describe una Taiwán asaltada y ocupada por China pese a la participación tardía de Estados Unidos y sus aliados. La invasión que se plantea es que comenzaría con el envío de drones chinos sobre la isla para eliminar los sistemas de radares. Esto ya podría parecernos videojuegos de ciencia ficción, pero no, ya estamos en ese punto. Después entrarían en acción submarinos para cortar los cables de fibra óptica que conecten la isla de Japón y Guam, donde se encuentran las fuerzas estadounidenses. En tercer lugar, habría una lluvia de misiles y drones de ataque sobre la capital para derrocar al gobierno. Tras hacerse con el control de los sistemas de armas avanzados estadounidenses en la isla, Pekín tomaría el control de las plantas de microchips de Taiwán. Estados Unidos pierde su flota del Pacífico. A ver, este punto ya sería un poquito más complicado, ¿no? Porque yo sinceramente creo que Estados Unidos, con todo ese secretismo que ha llevado en los últimos años, a ver, que esto es también opinión personal, creo que tienen un diferencial, una ventaja militar por encima de Rusia y de China, ¿vale? No se puede comparar el dinero que ha aportado Estados Unidos al tema militar con el que ha aportado China en los últimos años, pero es que aún así creo que Estados Unidos tiene bastantes sorpresas por detrás, porque ya se esperaba todo esto desde hace años, pero bueno, igual me equivoco, veremos qué pasa en el futuro. El segundo planteamiento es una derrota de Taiwán tras una guerra en la que el ejército chino es capaz de someter a Estados Unidos y a sus aliados. Sugiere que Washington perdería el 50%
50% de baja de sus efectivos tras llegar a Taiwán y que la mayor parte de la flota del Pacífico sería hundida por el enemigo. Esto, como os digo, dependería si Rusia entra en el conflicto o no, porque no creo que China por sí misma pudiera hundir la flota del Pacífico. Pero es que claro, si esto se da así, sería el último clavo en el ataúd de Estados Unidos como potencia hegemónica de las últimas décadas y confirmaría ese cambio de ciclo económico que ya comentaba Ray Dalio. No solo significaría la destrucción de Taiwán como país libre e independiente, también socavaría la percepción de Estados Unidos como líder mundial, mientras que China sería vista como la nación más poderosa del mundo y el motor principal para el siglo XXI. Sería un evento traumático y catastrófico en la historia de la política exterior estadounidense. Y además, Tokio comenzaría a dudar de la capacidad de Estados Unidos para defender el territorio nipón, donde el Pentágono tiene miles de soldados en bases militares, lo que pondría a Japón como el siguiente objetivo del expansionismo chino. Y claro, todo esto podría suponer además una Corea del Norte más agresiva y envalentonada, con el auge de ese estilo de comunismo. Y aquí estaría la clave: esas dudas sobre las capacidades que tiene actualmente Estados Unidos, que en los últimos años la gente tampoco confía demasiado en ese poder militar de Estados Unidos, y es lo que os comentaba antes, todo dependerá de las cosas que tengan ocultas. Y claro, todo esto sería lo peor que podría pasar para la economía mundial, los mercados se desplomarían, veríamos niveles en el S&P500 que hacía muchos años que no veíamos, y sobre todo que todas esas personas que confiaban en que ya estábamos en un primer punto de recuperación, que el S&P500 no podía romper esos soportes que llevaba manteniendo desde la última década, se verían atrapadas completamente por este tipo de hechos y no podrían hacer absolutamente nada. Y esto es por lo que os digo muchas veces que lo que os cuentan por ahí del DCA, que realmente no se hace de esa forma, sino que habría que esperar entradas en puntos técnicos concretos. Todas esas personas se verían atrapadas en el mercado sin posibilidades de recuperación a corto plazo, y en el caso de que se produjera ese gran cambio en el ciclo económico, veríamos cómo las grandes empresas de Estados Unidos, ese S&P500, perdería muchísimo valor y podríamos entrar en una gran tendencia bajista a largo plazo, como ya pasó en un momento similar con el Nikkei japonés, y por eso Japón lleva casi 30 años sin prácticamente levantar cabeza en ese aspecto. Espero que os haya encantado el vídeo de hoy. Como siempre, si ha sido así, reventad el botón de likes. En la descripción tenéis todos los enlaces para bonos, para nuestra academia, para la comunidad gratuita de Telegram. Lo que queráis lo tenéis ahí como siempre. Así que nada, nos vemos en el próximo. Adiós.